Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Buenas tardes a todos, bienvenidos al Research Day de Ingeniería, evento diseñado para que estudiantes y profesores de posgrado compartan las investigaciones que se desarrollan al interior de nuestros programas de posgrados en la División de Ingenierías de la Universidad del Norte. Llevaremos a cabo desde hoy hasta el viernes intervenciones de nuestros estudiantes y profesores de posgrado, específicamente de nuestras maestrías investigativas y doctorados en las diferentes áreas de la ingeniería. El día de hoy, en horas de la mañana, iniciamos con el primer día de evento y ahora damos inicio a la jornada de la tarde de este primer día. Para ello, me complace invitar al profesor Cristian Quintero, que es actual profesor de posgrado del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica y también es el tutor de los invitados que tendremos en la tarde de hoy. Así que, profe, le doy la palabra a usted para que sea la persona idónea en presentar a sus estudiantes. Así que bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación en la tarde de hoy. Gracias a ti, Natalia. Muy buenas tardes para todos. Muy complacido de estar en el día de hoy en esta actividad en donde la universidad desea mostrar a través de sus estudiantes, en este caso de los estudiantes de posgrado de nuestros programas, los avances en investigación que ellos han realizado. Como lo mencionó Natalia, mi nombre es Cristian Quintero. Soy ingeniero en electrónica, doctor en tecnologías de la información. Profesor asociado del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica y actualmente soy el coordinador del grupo de investigación en robótica y sistemas inteligentes. Es para mí un gran placer presentar en el día de hoy a dos estudiantes de los que tengo la oportunidad de asesorar, en este caso en la maestría en Ingeniería Electrónica. Ellos son Luis Arismendi y Carlos Cárdenas. Entonces, la actividad del día de hoy, como bien lo menciona Natalia, consiste en hacer una presentación y en esencia compartir la experiencia que tienen Luis y Carlos en temas afines a nuestra investigación, específicamente en sistemas inteligentes. Somos miembros del grupo y en el día de hoy vamos a ver cómo ellos han venido aplicando ese paso por el programa y los temas de investigación que han venido desarrollando en una tesis. En particular, hemos querido que lo presenten conjuntamente por la estrecha relación que tienen sus trabajos de investigación. En este caso también porque son partícipes de un proyecto Universidad de Empresa, que es el que en cierta medida ha dado la posibilidad de investigar en estos temas y también emprender sus estudios. No solamente desde el ámbito de la maestría, sino desde su, en primera instancia, en su formación en pregrado, dado que ellos han aplicado en sus estudios el enlace pregrado-posgrado, que le ha venido dando la oportunidad de seguir avanzando en sus estudios, en este caso en la maestría en Ingeniería Electrónica. Entonces, por esa estrategia, por esa forma estratégica de participar en ese proyecto, vamos a presentar conjuntamente sus investigaciones. Presento primero a Carlos. Carlos es ingeniero en electrónica e ingeniero mecánico de la Universidad del Norte. Muy importante para nosotros en la maestría en Ingeniería Electrónica tener este tipo de formación, en particular de Carlos, para desarrollar esas investigaciones. Actualmente, como lo he mencionado, es estudiante del programa de maestría. Hemos también, a partir de lo que él ha hecho en el proyecto, pues se ha ganado en cierta medida el mérito científico de su proyecto de grado en Ingeniería Electrónica y que le ha permitido continuar específicamente en el proyecto y en la tesis en predicción de variables en procesos industriales.
El proyecto en el que nos estamos desenvolviendo involucra tratamiento y procesamiento de aguas residuales industriales, y Carlos, en este caso, trata de predecir ciertas variables utilizando técnicas de Machine Learning, inteligencia artificial y analítica de datos para ello. En el caso de Luis es ingeniero en electrónica, graduado con mención de honor también a la excelencia académica. Al igual que Carlos, obtuvo el pergamino cum laude al mérito científico en su proyecto de grado, y pues adicionalmente él es medalla al mérito universitario en el año 2020, lo que quiere decir que tanto Luis como Carlos tienen excelentes cualidades personales y en sus estudios que nos hace sentir muy orgullosos de ellos, y que nos hace pues ser unos miembros, digamos, del Dream Team de lo que es nuestro programa de maestría en ingeniería electrónica. Al igual que Carlos, Luis también desarrolla modelos en este caso, prescriptivos, utilizando también Machine Learning, inteligencia artificial y analítica de datos, que por supuesto más adelante presentarán. Y como lo mencioné también, es partícipe del proyecto Universidad Empresa que tenemos en este tratamiento de aguas residuales industriales. Finalmente, para cederles la palabra a ellos dos, pues comentar que dentro de las posibilidades que tienen ellos en la universidad, tienen también la oportunidad de desempeñarse como asistentes graduados de algunas asignaturas, específicamente en el área de laboratorios, lo que hace que esto sea como un complemento a su formación y a su experiencia profesional durante el paso que tienen por nuestros programas. Entonces, los invito muy cordialmente a poner atención a esta presentación de Luis y de Carlos, con temas muy vibrantes, temas del estado del arte en el área de Machine Learning, en el área de inteligencia artificial, en el área de Industria 4.0, aplicados a múltiples dominios de aplicación, pero que aquí nos focalizaremos en la parte de predicción y prescripción de variables en el caso del tratamiento de aguas residuales industriales. Muchas gracias por la invitación. Les cedo la palabra ahora a Carlos. Listo. Bueno, muchas gracias por esa presentación, muchas gracias por la invitación al evento. El día de hoy estaremos entonces iniciaremos contextualizando un poco el ambiente en el cual estábamos trabajando, un poco sobre la situación el ambiente en el cual se desarrolla nuestra investigación, lo cual es bastante interesante y vamos a ver que genera un gran impacto. Luis, ¿podrías por favor iniciar? Listo, perfecto. Entonces, bueno, como ustedes ya saben, mi nombre es Carlos, mi compañero aquí presente es el ingeniero Luis. Nosotros hacemos parte del programa de la maestría en ingeniería electrónica. Nuestras tesis están encaminadas a sistemas inteligentes. Especialmente trabajamos como caso de estudio una planta de tratamiento de agua residual industrial. Más adelante miraremos por separado el aporte de cada una de las tesis, pero vamos a dar entonces una contextualización general de manera inicial. Listo, entonces, en la actualidad estamos viviendo una revolución industrial, es lo que se conoce como Industria 4.0. En esta Industria 4.0 han aparecido nuevas tecnologías como es el Internet de las Cosas, el Cloud Computing, el Big Data, sistemas ciberfísicos, y vamos a ver mucha automatización y sistemas automáticos que han llevado al desarrollo de sistemas inteligentes, ciudades inteligentes, industrias inteligentes. Entonces, la idea, visto que estamos viviendo este panorama, la idea es poder buscar desde nuestra área investigativa cómo podemos nosotros aportar valor a toda, digamos, esta digitalización que se viene actualmente. Entonces,
Una de estas tecnologías disruptivas que está emergente en la actualidad es el Big Data. En este Big Data lo que busca hacer es procesamiento de mucha cantidad de datos. Como ustedes ven, ver, ahí tenemos una característica de volumen a unas velocidades bastante, digamos, significativas en una variedad. Esto de variedad, ¿a qué hace referencia? Yo puedo tener imágenes, puedo tener texto, puedo tener sonidos, es decir, puedo tener fuentes de información de distintos formatos, de distintas estructuras, de igual forma procesarlas y finalmente extraer valor, extraer información de valor de todas esas fuentes de datos y poder entonces tomar decisiones, hacer sugerencias, hacer predicciones que hagan mejor o hagan una optimización de ciertos procesos. Listo. Estas son algunas de las herramientas que podemos encontrar en la actualidad, de las más utilizadas en todo este, digamos, asunto del Big Data. Aquí encontraremos algunas herramientas de visualización, unas directamente para el análisis de los datos, herramientas enfocadas más al almacenamiento y procesamiento a grandes velocidades. Y bueno, eso nos va dando digamos, una introducción al panorama que estamos viviendo. Siendo estas las más populares, en la actualidad a nivel industrial encontramos un panorama muchísimo más grande. A continuación Luis va a mostrarles toda, digamos, la cantidad de tecnologías que en la actualidad se han ido desarrollando y son utilizadas para agregar valor a través del análisis de los datos a nivel industrial. Listo. Bueno, antes que nada agradecerles por la invitación. Muy buenas tardes. Uno de los conceptos que nosotros como investigadores pensamos que no podíamos dejar atrás era el tema de la inteligencia artificial, puesto de que sumándose a esa revolución 4.0, la inteligencia artificial viene con una fuerza que prácticamente todos los días podemos ver una noticia referente a los avances y a las aplicaciones que ha traído la inteligencia artificial. En este caso, una de las subramas de esta inteligencia es el Machine Learning. A continuación, yo los quiero invitar a apreciar un video que tenemos preparado para compartirles. Permítanme un minuto y vamos entonces a compartir el video. Listo. Muchas veces cuando hablamos de inteligencia artificial, nuestro pensamiento más próximo son los asistentes de voz como Alexa o Siri. Herramientas que, si bien son muy útiles para nuestro día, son solo una pequeña parte de lo que realmente puede ofrecer esta nueva tecnología que crece y se mejora cada mes con nuevos avances y usos que no te imaginabas. Es por esto que te vamos a mostrar un poco del potencial de la inteligencia artificial y lo que nos podría deparar en el futuro próximo. El término fue acuñado en 1956 por John McCarthy y desde entonces hemos enseñado a las máquinas a leer, escribir, hablar, traducir, hacer operaciones matemáticas y hasta jugar ajedrez. Y si bien la mano humana ha formado parte fundamental en este aprendizaje, hoy en día ya no es necesaria gracias a los avances en el conocido Machine Learning. Este término se refiere a la creación de sistemas que aprenden automáticamente. Y si bien están construidos por una persona, la idea es que el sistema se nutra de manera independiente de información externa, identificando patrones complejos en millones de datos. Si quizás esto suene asombroso, te sorprenderá aún más saber que el Machine Learning ya está implementado en más de lo que te imaginas. Así, cuando utilizas dispositivos de reconocimiento facial como el de los smartphones, ocurre un proceso de Machine Learning, el cual aprende de las formas de tu rostro, reconociéndola como una imagen y descartándola con otros.
Esta información se comparte y procesa en una gran red neuronal que va potenciándose y perfeccionándose cada vez que se usa. Otro lugar en el que quizás no imaginabas que existiría esta tecnología es en Gmail. El servicio de correos utiliza un proceso de machine learning para evitar que el correo no deseado o spam inunde tu bandeja. El sistema va comprendiendo y entendiendo los formatos de correo, filtrándose automáticamente de ejemplos pasados sin que el usuario tenga que hacer nada. Otro ejemplo es la función de Smart Reply, que te genera una pequeña respuesta de forma similar a cómo la harías tú. Los diagnósticos médicos también se han visto potenciados por la inteligencia artificial. Así, utilizando datos basados en síntomas de pacientes, se están desarrollando las herramientas para detectar con mucha anticipación enfermedades como el cáncer de mama. En este ámbito, Google es uno de los más grandes referentes invirtiendo mucho dinero en su sistema de inteligencia artificial Google Health, el cual ya se encuentra utilizándose en el Reino Unido y Estados Unidos. Y eso que no hemos hablado de su uso en redes sociales como Facebook o Instagram, analizando y aprendiendo constantemente de nuestro comportamiento o gustos. Es muy probable que más de una vez te hayas topado con alguna publicidad de algo que has escrito o hasta pensado previamente, y esto es posible gracias al Machine Learning. El tiempo es corto, y por eso solo hemos visto una pequeña parte del verdadero potencial de este avance. Los ejemplos de inteligencia artificial se extienden desde robots que aprenden a suturar heridas viendo videos de cómo lo hacen los cirujanos, hasta la inteligencia artificial de conducción automática de Tesla, así como análisis de patrones de inversión en la bolsa de valores y mucho más. Hasta se habla de una llamada automatización en la cual estas redes neuronales tecnológicas empiecen a reemplazar trabajos humanos más trabajosos, como recolectar encuestas o realizar llamadas, algo que ya estamos presenciando. Lo cierto es que cada día que pasa, se van logrando mayores avances en la inteligencia artificial, que ya está empezando a formar parte esencial de nuestras vidas sin que nos demos cuenta. Así que ya lo sabes. La próxima vez que te topes con un aviso de Facebook, uses el Waze o te salgan recomendaciones de Netflix, ya sabrás que detrás de ello está la cada vez más omnipresente inteligencia artificial. Listo, entonces hemos visto un poco del potencial que tiene el Machine Learning en nuestra vida. Incluso me atrevo a afirmar que muchas de las aplicaciones que nos mencionan en el video no teníamos como mucha conciencia de que se debía al Machine Learning, pero la invitación es que a pesar o de pronto si no tienes una cercanía con el campo del Machine Learning, tarde o temprano vamos a estar envueltos todos los humanos, sin importar la profesión que ejerza la persona, nos vamos a ver envueltos en ello. Aquí en la Universidad del Norte, una de las razones por las que nosotros pues, nos vimos atraídos por el programa de la maestría fue que pues, dentro de su plan de estudio había una oferta muy particular que nos brindaba la posibilidad de acercarnos con los conceptos básicos de la inteligencia artificial, el machine learning, y claramente este desarrollo académico también nos ha permitido avanzar y explorar en campos de la inteligencia artificial que muy seguramente Carlos y mi persona no teníamos idea hace unos cuantos semestres. Dentro de la universidad hay una oferta muy atractiva, pues me tomo este tiempo para hacerle la invitación a aquellas personas que de pronto deseen conocer un poco más. Esto fue apenas, el video fue
apenas un abrebocas. Entonces, pues les dejo esa inquietud. Los invito a que de pronto ahonden más en la temática. Bien, entonces ya contextualizando el Machine Learning y la inteligencia artificial, no se me puede escapar algo que es lo que hemos tratado y lo que hemos investigado en nuestras tesis, y es el análisis de los datos. Sin embargo, la magia del Machine Learning en realidad está en la información. La información que nosotros suministramos a los modelos de Machine Learning son los que definen qué tan buenos van a ser los modelos que yo, pues, al fin de cuentas vaya a producir. En este caso hay que tener muy claro el flujo de la adquisición de los datos, la metodología que yo utilice para almacenar ese datos, y adicionalmente las técnicas que yo voy a utilizar para hacer ese análisis. Nosotros, un poco de nuestra especialidad está en el Data Analytics, perdón. El Data Analytics tiene unas etapas las cuales nos sirven para responder ciertas preguntas en la aplicación que nosotros estemos estudiando. Por ejemplo, a mí se me puede ocurrir en este momento, como lo mencionó el ingeniero Cristian, nuestro campo de aplicación o nuestro caso de estudio son las aguas residuales. En este proceso, si yo pues quiero optimizar el proceso o quiero conocer más a fondo el proceso, muy seguramente voy a tener que verme involucrado en el análisis de las variables que están dentro del proceso. Entonces, dentro de este análisis están las etapas que ustedes pueden ver en pantalla. Estas etapas, pues, dependiendo a su dificultad, al valor y a la pregunta que responde, se van a clasificar como el análisis descriptivo, que nos ayuda un poco a entender qué pasa, en este caso, en el proceso de estudio. Está el análisis diagnóstico, que nos permite responder preguntas como que, bueno, ¿y por qué pasó esto? ¿Por qué está ocurriendo esto? Adicionalmente, podemos encontrar el análisis predictivo, que ya es un poco más a lo que nosotros estamos trabajando en este momento con nuestras tesis, el cual trata de inferir, de acuerdo a lo que está pasando, qué pasará en un futuro, ya sea cercano, a un corto plazo, mediano plazo o largo plazo. La tesis de mi compañero Carlos está enfocada en utilizar técnicas del análisis predictivo para poder conocer qué sucederá en el futuro con el proceso de nuestro estudio. Vuelvo y repito, es el proceso del tratamiento de aguas residuales. En mi caso, tenemos entonces la etapa del análisis, la clasificación del análisis prescriptivo, que se basa en tomar esas inferencias que se hicieron para el futuro y decir, bueno, va a pasar esto, ¿qué podría hacer yo? ¿Qué decisiones debería tomar para encauzar el proceso a un objetivo que yo haya establecido? Eso es un poco lo que estamos nosotros investigando. Quizás, pues, para resaltar, cada etapa tiene una dificultad en específico, y ya las últimas dos etapas nos ayudan un poco a la búsqueda o nos permiten hacer la optimización del proceso de estudio. Con esta contextualización, quiero ya de pronto hablarles sobre quiénes somos nosotros y lo que hacemos en la universidad. En la universidad nosotros hacemos parte del grupo de investigación GIRS. Es un grupo de investigación que ya mencionó el ingeniero Cristian Quintero, el grupo de investigación en robótica y sistemas inteligentes. Mi compañero Carlos y mi persona, pues estamos estudiando y estamos tratando de diseñar un sistema inteligente que nos ayude a optimizar el proceso de las aguas residuales. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos dentro de este grupo?
Dentro de este grupo, nuestra principal, pues, nuestro campo principal es la inteligencia artificial. De ahí se desprenden ciertas ramas, como pueden ver en pantalla. Está el análisis predictivo, el aprendizaje automático, el procesamiento natural del lenguaje. Y créanme que nos pudiésemos quedar aquí varias horas hablando sobre cada rama, porque en verdad son muy extensas, pero el foco en la tarde de hoy lo queremos poner en la probabilidad y la estadística y el análisis de los datos. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son nuestros perfiles dentro de este grupo de investigación? Una pregunta importante es, bueno, hago parte de este grupo de investigación y ¿qué puede aportar el grupo al perfil de mi persona como investigador? Bueno, de acuerdo a la investigación que nosotros hacemos y los casos de estudio que establecemos, nuestro perfil da para la profesión llamada un científico de datos. En este caso, las habilidades que nosotros desarrollamos son un poco habilidades en matemáticas y estadísticas, ya que son importantes para poder descifrar y para poder entender los datos que nos arrojan los procesos, así como programación y el entendimiento y el manejo de las bases de datos para poder manipular la información que nosotros tenemos producto de la recolección de la data de los procesos. Quizás cosas que a veces olvidamos como ingenieros, también están las habilidades de comunicación, puesto que de pronto la profesión de nosotros somos ingenieros electrónicos, pero créanme cuando les digo que nos ha tocado aprender cosas o conceptos extremadamente ajenos a nuestra área, y para eso se necesita habilidades de comunicación para poder hacer las preguntas correctas a los expertos correctos, a los expertos de la temática, para poder entender el proceso y allí entonces empezar a analizar los datos producto de la recolección de las características del proceso. Entonces ese es un poco el perfil que nosotros desarrollamos en este grupo de investigación y en general pues en la maestría. Ahora voy a darle la palabra a mi compañero Carlos para que él hable un poco de unos casos de estudio que hemos tenido acá en nuestro grupo. Bueno, listo. Vamos a conversar un poco, vamos a mostrar un poco algunos casos de estudio o proyectos que se han desarrollado en el grupo JIRSI. Este es un primer proyecto que estamos viendo ahora mismo en pantalla. Este proyecto buscaba hacer la gestión inteligente de pérdidas de un sistema, de un servicio público. En este caso, ¿cuál era el objetivo? El objetivo era poder encontrar algunos patrones, hacer una predicción de ciertas pérdidas y de esta manera poder determinar la probabilidad de que estuviera ocurriendo fraude en el servicio de salud prestado. Como tal, este sistema se implementó, se pueden observar en pantalla algunas de sus características y las mejoras obtenidas, mejoras tangibles obtenidas a través del uso de estos sistemas inteligentes. Vamos a pasar a un segundo ejemplo. En este segundo ejemplo, lo que se buscaba era hacer un enrutamiento. ¿Qué buscábamos enrutar? En este caso, optimizar la ruta en la cual se iban a hacer la toma de lecturas de un servicio público. A través de este sistema inteligente se logró optimizar ese trazado de rutas, obteniendo una mejora en cuanto a tiempos. A continuación, Luis, pueden observar una pequeña animación. Se puede ver el enrutamiento, un ahorro en tiempo y en costos en la toma de esas lecturas. Ahora, estamos viendo ejemplos en particular, ejemplos que se han desarrollado en el grupo de investigación. Sin embargo, su potencial y el concepto se puede extrapolar a muchos otros proyectos de naturaleza similar o incluso de una índole completamente distinta. En este caso, pues vimos un sistema de enrutamiento para la toma de consumo. Sin embargo, podría extenderse a enrutamiento de cualquier tipo. Y así, cada uno, digamos, de los ejemplos que estamos observando, más allá que su aplicación final, es observar la capacidad que el modelo nos ofrece y saber que podemos extrapolarlo a muchos ejemplos adicionales. A continuación, bueno, estamos viendo un analista virtual de facturación.
Este sistema inteligente como tal facilitaba o mejoraba mucho la trazabilidad en cuanto al manejo de un inventario y de facturación, permitiendo tomar decisiones verticales, pudiendo analizar los datos de una manera mucho más óptima. Otro ejemplo que hemos visto, Luis, ¿puedes devolverte uno, por favor? ¿Te devuelves uno? Listo. Este ejemplo es muy interesante. En este ejemplo se hacía una detección de anomalías en un sistema de comunicación. ¿Sí? Ustedes pueden observar, el sistema era capaz de procesar una cantidad de datos muy, muy grande, una velocidad muy grande. Ustedes pueden observar aquí tenemos 1 terabyte de datos por minuto. El objetivo de este sistema era encontrar fallas en algunos logs de comunicación y a su vez poder proponer algunas soluciones para mejorar dicha comunicación o dicho sistema. Ahora, así como lo estamos viendo en este ejemplo, esa detección de anomalías se podría extender a muchos otros procesos. Nosotros en particular vamos a trabajar un proceso, y nos va a mostrar a continuación, que es el tratamiento de aguas industriales residuales. En este caso, nuestro proyecto, el proyecto global en el que estamos trabajando, se llama Diseño Concurrente, Automatización y Optimización del Proceso de Tratamiento de Aguas Residuales Industrial para una PETAR. ¿Puedes continuar, Luis? Claro que sí. Listo. Entonces, como manifiesta Carlos, ya aterrizando a nuestra investigación, un poco lo que nosotros vivimos día a día, nosotros seguimos una metodología. Esta metodología nos ayuda a nosotros desarrollar los sistemas inteligentes que perseguimos. En este caso, vemos este ciclo que tenemos aquí. Primero hay que tener, por supuesto, un conocimiento del proceso. ¿Listo? Hace unos minutos yo les mencionaba que muchas veces nos veíamos involucrados en procesos totalmente ajenos a nuestra área de experticia. Cuando digo el área de experticia me refiero a lo que estudiamos, ingeniería electrónica y mecánica. Entonces, es importante, antes de hacer cualquier cosa, conocer de qué se trata el proceso de estudio, conocerlo, empaparnos un poco de qué se trata, cuáles son las características principales del proceso, cómo podemos acceder a los datos. Por eso también tenemos en la segunda etapa el conocimiento de los datos, ver qué tenemos a nuestra disposición, cuántos datos tenemos, para posteriormente prepararlos y cuando ya se hayan preparados, ahí sí empezar a entrenar los modelos que nos van a permitir hacer o llegar al objetivo, que es, para el caso de Carlos, hacer una predicción del proceso y para mi caso, prescribir sobre la prescripción que hemos obtenido del proceso. Entonces, estos modelos claramente hay que evaluarlos a ver si funcionan como se esperan, de acuerdo a unos estándares que nosotros establecemos en nuestro trabajo de investigación. Es importante establecer esos estándares para saber que se está haciendo el trabajo bien y posteriormente, cuando ya se conoce que el proceso, el modelo funciona bien, se procede a la implementación o al deployment en la industria, en el proceso. Quiero hablarles un poco de los retos que a los que nosotros nos hemos enfrentado y de pronto cómo nos ha ayudado el fundamento que nos ha brindado la universidad. En este caso estoy mostrándoles como un diagrama de Venn, ¿cierto? Que pueden ver en pantalla. Por un lado, como ya les había comentado, un reto fue la conceptualización, que tuvimos que sentarnos a analizar cómo funcionaba un proceso totalmente desconocido para nosotros, pues, cuando estábamos comenzando en la investigación. Ya ahora, pues, tenemos el conocimiento, el conocimiento básico, el conocimiento que nos va a permitir tomar decisiones y desarrollar los modelos. Ese fue el primer reto al que nos enfrentamos. Adicionalmente, otros retos fueron aplicar o conocer las técnicas
que nos permitían hacer el análisis de todo el proceso. Aquí es donde puedo resaltar de pronto el acompañamiento de nuestro tutor, el ingeniero Cristian Quintero. También tenemos a nuestro cotutor, Diego Gómez, los cuales pues siempre han estado velando porque se cumplan las metas que nos hemos establecido. Y en las materias que nosotros vemos como está en la maestría, puedo resaltar algunas, pues no las voy a resaltar todas, pronto las que se me vienen a la mente en este momento, como diseño de sistemas inteligentes, machine learning, deep learning, fueron materias que nos permitieron conocer las técnicas que necesitamos utilizar para desarrollar los modelos. Bien, por otra parte, como un producto final, nosotros estamos buscando en nuestras tesis desarrollar una página web en donde se condense y en donde se aprecie el resultado que se va a utilizar ya posteriormente cuando el proceso ya esté acoplado con los sistemas inteligentes. Queremos desarrollar una página web donde sea sencillo saber cuál fue el resultado del análisis de los modelos. Entonces, esos son un poco los retos que nosotros nos hemos venido enfrentando. Claramente, también es importante saber y conocer que el conocimiento también debemos nosotros buscarlo en el estado del arte, empaparnos de lo que se ha hecho recientemente en lo que queremos hacer. En este caso me refiero a lo que queremos hacer es los sistemas inteligentes. Entonces, eso puedo resaltarlo como los retos que hemos tenido. Ahora, ya llevando un poco el tema, la conceptualización del problema al que nos estamos enfrentando, les muestro en pantalla el diseño general, muy general, de una planta de tratamiento de agua residual. Este es un diseño general. Puede que por la aplicación de la planta varíe un poco esta distribución, pero en general es como pueden ver en pantalla. Ahora, en nuestra investigación, el foco está en el tratamiento secundario. ¿Qué pasa con este tratamiento secundario? Aquí se hace una remoción de la carga orgánica que viene del agua de las diferentes etapas. Aquí pues tenemos la presencia de ciertos microorganismos que descomponen esa materia orgánica. De tal forma que cuando hay esa descomposición, aquí se pasa el agua al siguiente tanque, en donde se utiliza un conjunto de químicos, unos floculantes, los cuales permiten separar la carga orgánica, los desechos, que gracias a los microorganismos los podemos separar del agua, y por gravedad empezamos se empieza a precipitar la carga orgánica y el agua pues queda al final del tanque. De esta manera se separa entonces el agua que ya se ha tratado de la carga orgánica. Esto un poco conceptos para que se entienda cuál es el trabajo al que nos estamos enfrentando. Entonces te doy la palabra. Vamos a revisar ahora. Listo, muchas gracias, Luis. Vamos a revisar ahora, vamos a ir, digamos, aterrizando más a la realidad, lo que estamos realizando nosotros, cómo lo hemos realizado, con qué contamos. Listo. Entonces, a continuación ustedes están viendo un pequeño diagrama donde se pueden ver esa etapa biológica de la que Luis les estaba conversando. Tenemos inicialmente un tanque de ecualización, tenemos un bioreactor y un clasificador. Ahí se pueden observar algunas de las variables que se están actualmente censando. Y vamos a ver en azul dos de las variables de interés. Y bueno, más adelante miraremos como tal todas las variables que estamos utilizando y más a detalle qué estamos prediciendo y qué estamos prescribiendo como tal. ¿Listo? Vamos a movernos a la siguiente. Listo. Aquí podemos observar entonces un listado de las variables que normalmente se monitorean en este tipo de procesos.
De este listado que estamos observando, bueno, fue construido gracias a la investigación del estado del arte, algunas ciertas consultas con expertos en la temática, y este es, digamos, el listado final. De este listado que estamos observando en pantalla, nosotros tenemos a disposición las que están marcadas en rojo. Esas variables que están marcadas en rojo fueron tomadas de una planta de tratamiento industrial residual en China. Y bueno, tenemos un conjunto de datos que normalmente se conoce como dataset, con el cual hemos comenzado entonces nuestros trabajos. Cuando nosotros hacemos la investigación en el estado del arte, a ver qué otros trabajos similares o hacia dónde está encaminada la investigación en esta área, encontramos dos vertientes principales. Encontramos una vertiente que se enfoca mucho en la detección de fallas. Encontramos una vertiente que se encarga en la predicción de variables. Ahora, la detección de fallos pueden ser detección de fallos en el proceso o detección de fallas en los productos del proceso. Ahora, si nos movemos a la parte de predicción de variables, que es la parte en la cual nosotros estamos enfocándonos, vamos a encontrar entonces un sinnúmero de algoritmos, un sinnúmero de técnicas de inteligencia artificial que se han implementado para poder lograr esa predicción de variables. Ahora, no solo es la técnica que vamos a utilizar, poder, digamos, trabajar con los datos, cuando estamos haciendo análisis de datos, implica un conjunto de análisis, un conjunto de herramientas que es necesario utilizar. A continuación, ustedes están viendo en pantalla actualmente algunas de las herramientas o algunas de las estrategias de análisis de datos que nosotros hemos utilizado en nuestra investigación. A la izquierda están observando un scatter plot que básicamente nos está indicando cómo se relaciona o cómo se conecta una variable con otra, cómo una variable incide en otras variables del proceso. A la derecha estamos viendo entonces lo que es un diagrama de caja de bigote y una matriz de correlación. Los tres tipos de análisis que estamos observando son análisis exploratorios, buscan de alguna manera explicar o indicar alguna relación entre las variables, cada una a su manera, o tendrá su punto, digamos, su estrategia, su punto de vista de poder extraer información en cuanto a la relación de esas variables. Estas son unas, digamos, de las técnicas más utilizadas en la actualidad para poder hacer este tipo de predicción. Una vez, pues uno comienza a hacer todo el análisis de los datos, comienza ahora a proponer o a ir organizando una estructura ya de propuesta de trabajo. Y aquí, bueno, se separan como tal del proyecto macro que tenemos. Logramos separar entonces dos tesis o dos focos de investigación separados. Por un lado, tenemos entonces un sistema inteligente que busca la predicción de datos industriales. Y por otro lado, encontraremos entonces una de las tesis de maestría que está enfocada más a la prescripción de variables, es decir, cómo yo debo ajustar algunos parámetros de mi proceso para poder lograr un resultado en el futuro, lograr un objetivo, encaminar una variable hacia, digamos, una meta. Yo me estoy enfocando en investigación en la parte de predicción y el ingeniero Luis en la parte prescriptiva. Entonces, a continuación estamos observando, digamos, un flowchart o un diagrama de cómo sería todo el trabajo para poder crear estos modelos. Inicialmente, pues ustedes pueden ver un bloque en la parte superior izquierda, donde está el data source. Esto es básicamente todo ese conjunto de sensores, ese conjunto de sistemas de adquisición de datos, pues donde están censando y están almacenando los datos del proceso. Posteriormente, entonces, está una selección de variables. Esta selección de variables se lleva a cabo aprovechando todas esas técnicas que acabamos de mencionar, de análisis de relación de una variable con otra, y también pues revisando el estado del arte. La propia dinámica del proceso nos da indicios de qué variables pueden tener incidencia en algunas otras variables del proceso. Una vez pues se ha hecho la selección de variables claves o variables idóneas para el modelo, entonces llega a, digamos, una etapa de escoger un modelo, o realmente en esta ciencia esto se vuelve finalmente un arte. Terminamos probando distintos modelos a ver cuál modelo nos muestra un mayor desempeño. Esto realmente es un proceso iterativo, es decir, uno entrena un modelo, ajusta algunos parámetros para poder optimizar el modelo durante el entrenamiento, evalúa el modelo a ver si el modelo es suficientemente bueno. Si es suficientemente bueno, pues se pasará a producción o algunos testing adicionales. Si no, entonces comienza uno a iterar, a ajustar ya sea parámetros del modelo
o nos devolvemos incluso un paso anterior y podríamos volver a revisar la selección de variables y características. Básicamente este sería como el flujo de trabajo en este tipo de proyectos, y finalmente se tendría entonces un modelo que, recibiendo datos nuevos, pues sea capaz de predecir las variables de interés. Para esta, digamos, parte predictiva, yo he propuesto en mi tesis de maestría de momento tres modelos. Tengo un set de modelos. La idea es que cada uno de los modelos, bueno, los modelos han sido probados en distintas variables. La idea es que cada uno de los modelos pueda, digamos, sobresalir o pueda llevar a cabo una predicción excelente en al menos una de las variables de interés. O sea, a continuación, Luis está mostrando, o les pueden observar, el resultado de algunas de las pruebas, de los resultados preliminares que hemos obtenido. En este caso, el approach número 1 o el modelo número 1 se está probando sobre los sólidos suspendidos volátiles. Esta variable nos da un indicio de cómo está la comunidad de microorganismos en ese tanque bioreactor durante el proceso. Ustedes pueden observar ahí en azul la línea real, el comportamiento real, y la línea naranja, entonces, es la predicción que se ha llevado a cabo con el modelo. Sí, bueno, ahí podemos observarlo, digamos, un rendimiento visual. Si nos queremos ya llevar a la parte numérica, esto presenta un error absoluto porcentual de 10.5%, que se encuentra, digamos, dentro del rango considerado como un buen modelo en el estado del arte para este tipo de procesos. Entonces, vamos a encontrar, bueno, en este caso hay tres modelos diferentes, y cada uno de los modelos pues se ha probado con las tres variables de interés. A continuación, bueno, están observando cómo se comporta cada uno de los modelos con distintas variables. Nuevamente, el objetivo es que por lo menos cada modelo sea capaz de comportarse de manera bastante positiva con una de las variables de interés. Listo, gracias, Carlos. Bien, ya pues desde el otro lado de la moneda, la segunda tesis, como había comentado, el objetivo es tratar de prescribir, en este caso, tenemos unas variables que podemos manipular directamente en el proceso, ya sea con un controlador o cualquier estrategia de control clásico. Tenemos unas variables que queremos saber de qué forma las podemos manipular para que vaya en pro del proceso. ¿A qué me refiero con que vaya en pro del proceso? Que se optimicen, por ejemplo, variables objetivos. En este caso, yo les estoy mostrando un diagrama general de lo que he propuesto en mi tesis. Tenemos unos modelos predictivos del estado del arte. Entonces, con esas predicciones se trata de establecer unos set points que son puntos de las variables que les he mencionado que podemos manipular para llevar a otra variable objetivo a un punto en particular. En este caso, podemos ver acá en gris las variables a manipular, estas, y las variables objetivos las podemos ver en estos círculos que están montados en cada modelo predictivo. ¿Qué se hace para poder optimizar el proceso? Se utiliza un algoritmo de optimización. En mi caso, pues he propuesto un algoritmo basado en selección natural. Es un algoritmo genético, lo que se le llama algoritmos genéticos, los cuales he decidido utilizar puesto que han mostrado en el estado del arte un buen desempeño. Entonces, un poco, como les digo, el objetivo es buscar cómo puedo manipular las variables a controlar para que las variables objetivos mejoren su performance, su desempeño en el proceso. Ahora, les muestro por acá unos ejemplos. Acá tengo una de las variables que estamos manipulando en el proceso, es una variable de pH, y tenemos aquí un conjunto de muestras. Este conjunto de muestras
corresponde a cada día, cada muestra es un día, y el algoritmo de optimización ha decidido establecer que, por ejemplo, el pH tome un valor, ya sea de, por poner un ejemplo, de 3.1, 4.7, y así sucesivamente va a decidir el set point que mejor desempeño va a causar en el proceso. ¿Cómo así? Aquí en la diapositiva siguiente, les estoy mostrando ya una variable objetivo. En este caso tengo aquí la variable COD. El objetivo es tratar de optimizar. En este caso, optimizar para esta variable se traduce a tratar de minimizar pues la amplitud que tiene o los valores que toma esta variable COD. En este caso, en la figura, podemos ver la variable original, lo que pasó realmente en el proceso, como la señal de color azul. Utilizando simulaciones, se pudo establecer que el desempeño que tendría el proceso utilizando pues el análisis prescriptivo y seleccionando los mejores set points sería la señal que podemos ver de color rojo. Entonces, si se puede notar visualmente, sí se está logrando el objetivo de minimizar esa variable. Casi que en todo momento la señal de color rojo está por debajo de la señal original. Entonces, eso es lo que se está buscando en cuanto a la prescripción. Bien, entonces yo les comentaba al inicio que otro de los retos que teníamos, que habíamos propuesto en la tesis era tomar todas las conclusiones de los modelos predictivos, de los modelos prescriptivos y condensarlos en una página web, de tal forma que un tercero pudiese aprovechar esas conclusiones y pudiese tomar decisiones que de pronto favorezcan que vayan en pro del proceso. Aquí les muestro rápidamente, aquí vemos las variables en este slide. Podemos ver una página web donde se pueden ver las variables, cómo se está comportando la variable instantáneamente. Podemos ver una tabla también que resume el comportamiento actual de todas esas variables. Y acá tenemos una variable objetivo, en este caso es el COD, y tenemos entonces aquí el valor que tiene actualmente, la predicción de los modelos que se han desarrollado y la prescripción de una variable que se haya tomado o que se haya estimado que va a mejorar el proceso. Aquí en esta otra diapositiva les muestro una gráfica en donde se puede comparar lo que ha pasado realmente versus la predicción de los modelos que, en este caso, un modelo de predicción, uno de los que ha desarrollado el ingeniero Carlos. Y esto le permite entonces a un tercero poder concluir con base en la información que le está presentando la página web. Esto es un poco más de lo mismo. Aquí podemos ver unas alertas, en las que el modelo está diciendo, mira, la variable X, en este caso no es de importancia la variable X, pero la variable X se va a salir de rango. Por favor, tenlo en cuenta y toma una decisión para cambiar de pronto esto que no se quiere en el proceso. Y pues por último tenemos un historial de lo que ha pasado pues en el tiempo con cada una de las variables. Un poco de las tecnologías que nosotros hemos aprendido dentro de la maestría y que hemos ido volviéndonos, nos hemos vuelto expertos en estas tecnologías para hacer el análisis, son las que les muestro en pantalla. Por ejemplo, para hacer todo el análisis de los datos nos apoyamos de Python. Python es uno de los software open source. Un poco para aclararles, en este proyecto
establecimos que todas las tecnologías que usáramos fuesen open source. Por eso estas son las tecnologías que nosotros hemos escogido. Esa es una de las razones. Para el análisis de los datos utilizamos Python. Ya de pronto para diseñar la página web y para hacer todo el diseño de cómo quedaría la interfaz, nos hemos apoyado de tecnologías como Node.js en el backend y React.js en el frontend. Adicionalmente, para almacenar nuestra información y que la información estuviese dispuesta para la página web, hemos utilizado la tecnología de PostgreSQL. Esto se lo manifestamos para darle ejemplos de las tecnologías que nosotros pues manejamos dentro de nuestro caso de estudio. Ya de pronto hay, como les mostramos al inicio, hay millones de tecnologías que se pueden utilizar, pero esta es la propuesta que por la que nosotros nos hemos decantado. Bien, ya hablando un poco de los resultados y de pronto los productos que han salido de toda la investigación, por el momento, digo por el momento porque esperamos que haya muchos más, tenemos dos artículos publicados que tratan sobre los sistemas inteligentes que hemos venido desarrollando. Carlos, no sé si me apoyas con el primero. Claro, por supuesto. Bueno, el primer artículo que logramos publicar se titula Sistema inteligente para un análisis predictivo de un proceso de tratamiento de aguas residual industrial. El objetivo o lo que presentaba este primer artículo era ese primer modelo predictivo que básicamente consta de un análisis, de una descomposición de la serie de tiempo que nosotros estamos utilizando y algunos análisis como tal en cuanto a la relación o la relación de unas variables con otras. Hemos seleccionado unas variables idóneas y utilizando redes neuronales hemos logrado la predicción de una de las variables de interés en el proceso, como lo es el COD. Y bueno, básicamente ese primer artículo muestra todo ese procedimiento, contextualiza cómo está todo el estado del arte y muestra pues los resultados que se obtuvieron en ese momento. Bien, en cuanto al segundo artículo, recoge un poco de los resultados preliminares que se han tenido con los modelos, con el modelo de prescripción. Se desarrolló un sistema inteligente, una primera fase, de las cuales entonces los resultados se trataron de plasmar en este artículo para ser evaluados también, y lo resalto. Nosotros en la maestría también buscamos que pues entes internacionales, entes diferentes a la localidad acá en la universidad, también evalúen el trabajo que nosotros hacemos para pues medirnos con estándares internacionales. Entonces, esa es un poco la dinámica. Hemos venido entonces presentando estos resultados preliminares para validarlos en revistas internacionales. En este caso, pues la revista que nosotros escogimos se llama Sustainability. Es una revista indexada. Y pues ese es un poco el trabajo que hemos venido buscando. Faltan más artículos por publicar que recogerían el trabajo final tanto de la tesis de mi compañero, el ingeniero Carlos, y mi persona. Bueno, con eso podemos cerrar el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Si tienen preguntas, pues las vamos a estar atendiendo acá. Bueno, muchas gracias a todos por la atención prestada y bueno, muchas gracias a la universidad, digamos a la unidad de posgrado, dirección de posgrados por invitarnos. A ustedes, chicos, la verdad para nosotros desde la Dirección de Posgrados e Investigación de Ingenierías es un gusto haber tenido en ustedes la participación de ustedes en la tarde de hoy. Muy interesante la investigación que nos comentan
también se ve como pues el trabajo multidisciplinario es también un factor muy importante, y yo quiero contarle también a toda la audiencia que uno de los aspectos también fundamentales en la división de ingeniería es eso, poder trabajar de manera multidisciplinaria en varias áreas de la ingeniería. Tenemos muchísimos estudiantes, digamos, ingenieros electrónicos trabajando también con ingenieros de sistemas y viceversa, así que a todos están cordialmente invitados a inscribirse a nuestros programas de posgrado en ingeniería, por lo menos la maestría que tanto Carlos como Luis desarrollan, tiene inscripciones abiertas hasta finales de este mes de mayo. Así que pueden ya, desde ya, poder hacer todas sus inscripciones a través de la página web de la universidad. Si desean también recibir asesoría personalizada, recuerden que pueden seguirnos a través de las redes sociales. Nos encontramos en Instagram como Posgrados Ingeniería UN y en LinkedIn como Posgrados Ingeniería de la Universidad del Norte. Así que, Luis, Carlos, muchísimas gracias por su tiempo, por todo su conocimiento y por la experiencia que nos han comentado que han tenido a lo largo de estos semestres en la maestría en Ingeniería Electrónica. Muchísimas gracias a ustedes, chicos. Bueno, seguimos seguimos con nuestra jornada, y para la tarde de hoy también tengo un invitado muy especial. Se los presento. En este caso me acompaña el ingeniero Juan Carlos Vélez, que él es actual coordinador de la maestría en Ingeniería Eléctrica, maestría en Ingeniería Electrónica y el doctorado en Ingeniería Eléctrica Electrónica. Ingeniero, nuevamente bienvenido en la jornada de la tarde. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias por esa esplendorosa presentación. Ingeniero, hay algo, digamos, importante que yo quisiera compartir en este espacio que vamos a tener. Nosotros a lo largo de las redes sociales hemos venido, digamos, identificando ciertas preguntas o unas preguntas muy frecuentes que las personas nos hacen cuando están, digamos, buscando formación a nivel de posgrado. Entonces, me doy la tarea de invitarlo precisamente para que de primera mano usted nos pueda presentar y nos pueda ayudar a resolver esas inquietudes y a tener como más información acerca de los posgrados que le permita a todas estas personas poder tomar la decisión, esperamos que en el segundo semestre de este año. Entonces, claro que sí. Sí, entonces yo quería preguntarle, digamos, de las primeras preguntas o más frecuentes que existen son las características de una maestría de corte investigativo. La gente muchas veces acude a nosotros para saber o determinar si ese tipo de programas de corte investigativo son solamente para personas que de pronto quieran ser profesores en alguna institución, o también pueden cursar las personas que de pronto su interés sea trabajar en algunas empresas. ¿Cuáles son esas características propias de una maestría de corte investigativo? Bueno, la idea con una maestría, sea la que sea, es ser, digamos, que la persona se vuelva un maestro en un área específica. Entonces, en las investigativas nosotros formamos a esas personas a través de la investigación directamente. Entonces, es un caso concreto de investigación, la persona lo va desarrollando a lo largo de la maestría, se vale para eso de cursos, de la orientación del tutor, y con él saca, digamos, a buen puerto un tema específico de investigación, que puede ser mover un poco el estado del arte en regional o nacional, o si se puede, pues global, mucho mejor. Pero se basa básicamente en que la persona sigue el método científico para hacer una investigación, es decir, hace una serie de experimentos, evalúa esos experimentos, los resultados, saca conclusiones, vuelve y hace experimentos si lo necesita, con tal de digamos, avanzar en una investigación. En la maestría de profundización también hay que hacer alguna investigación, solo que por lo general la hacen personas que trabajan en empresas. Entonces ellos utilizan ese mismo método, pero con datos y digamos, información que puedan tener en las empresas. A ellos no se les exige una tesis de maestría, sino un proyecto de grado, pero igual ahí hay un corte importante, digamos, de análisis de datos para sacar información. Entonces,
no es que necesariamente vaya a trabajar como profesor, ¿no? Él adquiere un método importante para hacer investigación y lo puede usar en las empresas en las que trabaje. En Google todo el tiempo está necesitando análisis de datos, por ejemplo, en diferentes áreas, o para hacer un robot o nuevo, o digamos cualquier desarrollo tecnológico que no exista y que sea de avanzada, pues necesita también esas etapas de investigación para echar a rodar una idea y digamos, manejar ciertas hipótesis, que es lo que se maneja en la investigación, y mirar a ver si ellas de verdad son válidas o no, y digamos que esa es como la idea de la investigación, ¿sí? Natalia. De hecho, cada vez más, cada vez más en nuestros programas de posgrado vemos que las empresas están apoyando a sus empleados para la realización de este tipo de programas, porque básicamente a través de esa investigación o de esa tesis investigativa que deben desarrollar al interior de estos programas, pues la empresa también tiene una ganancia, porque lo que hace es apoyar a su empleado y este a su vez con su investigación identifica quizá una problemática interna de la organización y a través de esa tesis investigativa puede darle solución a muchas problemáticas y hay beneficio mutuo. Entonces lo vemos hoy en día muy frecuentemente. Soluciona problemáticas o crear procesos nuevos o productos hasta nuevos. La investigación es el fundamento de todo eso, solo que en algunos casos se ve muy aplicado sobre un proceso ya conocido y otras veces hay que ahondar más en profundidad. Ok, y otro punto allí como muy relacionado, otra pregunta muy relacionada a esto es, bueno, muchas personas quisieran saber cómo es ese proceso para poder identificar lo que van a investigar, cómo es esa primera entrada al posgrado, deben venir ya con una idea o al interior del departamento les ayudan o cómo es ese contacto también con los tutores que son pues profesores de tiempo completo del departamento, cómo seleccionan ellos tanto la temática como el tutor que los va a estar acompañando a lo largo de este camino. Digamos que hay dos opciones, o sea, si la persona ya tiene una idea, pues la puede madurar con nosotros. Esa idea, dependiendo del área en la que se desenvuelva, yo a esa persona, digamos, la oriento hacia los profesores que trabajan en esas áreas para que él decante y depure la idea. Y otra es que si no tiene, digamos, una idea concreta sobre lo que va a hacer, pero muy probablemente él sí sabe en su interior qué es lo que le gusta hacer. Entonces, a partir de eso, nosotros lo direccionamos por las líneas de investigación de los grupos de investigación, concretamente con los docentes, y ellos les cuentan qué hacen, qué proyectos tienen, qué líneas, digamos, en qué líneas se desenvuelven sus investigaciones, qué proyectos concretos hay, qué ideas tienen ellos que se puedan desarrollar a nivel de maestría, y entonces ahí es donde, digamos, ocurre cierta empatía o cierto enganche de lo que es el estudiante con el asesor, con el tutor, pues, con las ideas que él maneja, con los grupos en los que está, y por ahí él se va encaminando y madura una idea pues, la propuesta de investigación sobre la cual él finalmente trabaja. Ingeniero, ha tocado un tema muy importante, ha hablado de los grupos de investigación, que son realmente los que soportan a nuestros programas de posgrado en ingeniería. En este momento, el Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, ¿qué grupos de investigación tiene activos? Entiendo que en la División de Ingeniería, nuestros grupos de investigación están en las categorías más altas, avaladas por Colciencias. En el caso de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, ¿qué grupos de investigación soportan estos programas? Nosotros tenemos 4 grupos de investigación. Un grupo en telecomunicaciones y señales, otro en robótica y sistemas inteligentes, uno en sistemas eléctricos de potencia y otro en bioingeniería y sistemas de inteligencia artificial. Todos ellos alimentan los 3 programas, la maestría en ingeniería electrónica, la maestría en ingeniería eléctrica. Por ejemplo, hay muchos eléctricos que trabajan hoy en día con incertidumbre, con machine learning, etcétera. Y el doctorado en sus líneas de investigación, que también están en la parte electrónica y en la parte eléctrica. Entonces son esos 4 grupos, todos están clasificados como categoría A. Bueno, y no estamos en A1, era porque no habíamos formado todavía doctores en nuestros grupos, pero ya los tenemos formados. Pues
gracias al doctorado ya tenemos nuestros primeros egresados. Es un doctorado realmente nuevo, pues han pasado 5 años, 6 años, ya tenemos nuestros primeros egresados y precisamente ellos son los que nos van a ayudar a subir a esa categoría A1 en los grupos de investigación. Entonces son 4 grupos en alta categoría y todos con varios investigadores, no uno, sino 3, 4 investigadores como base y todos los estudiantes de maestría y doctorado que digamos entran y de pregrado también porque entran a formar filas en estos grupos de investigación. Entonces, esos grupos cubren todas nuestras áreas, todo lo que es robótica, todo lo que es la parte eléctrica, todo lo que son telecomunicaciones, señales, todo lo que son pues bioingeniería. Y transversal a eso está, por ejemplo, todos los sistemas de inteligencia artificial que se pueden traslapar, digamos, en muchas de esas líneas de investigación. Y bueno, eso es lo que tenemos, ¿no? Bueno, y hablando un poco de los egresados, que mencionaba que ya tenemos los primeros egresados en el programa de doctorado en Ingeniería Eléctrica Electrónica. En general, a nivel de maestría en Ingeniería Eléctrica, maestría en Electrónica y el mismo doctorado, ¿dónde están ubicados la mayoría de nuestros egresados? Bueno, precisamente los 2 que tenemos del doctorado, uno es profesor ahora en Estados Unidos, en una universidad, y la primera egresada acaba de ganarse ya un postdoctorado en Alemania, también en la área de investigación en la que trabajó acá el doctorado. Esa es la ubicación de ellos 2. Y con respecto a los de las maestrías, por lo general hay muchos en empresas, otros han continuado el doctorado, un alto porcentaje de ellos, es que el 25%, 30% han continuado doctorados en muy buenas universidades también en todo el mundo. Muchos de ellos también son profesores, ¿sí? Trabajan, algunos pues han creado su propia empresa, eso lo hemos visto con nuestros egresados. Otros muchos trabajan en áreas de investigación de compañías multinacionales, compañías nacionales. Por ejemplo, me acuerdo que, bueno, ya no existe Electricaribe, pero ya teníamos como 3 o 4 que habían trabajado en inteligencia artificial con el profesor Cristian, precisamente. Y bueno, digamos que ese es más o menos el lugar donde ellos están ubicados. Todos tienen empleo, eso es muy positivo, todos tienen empleo y todos están bien ubicados. No, digamos que en nuestros programas no es que tengamos tantos egresados, o sea, realmente si nos ponemos a mirar en la maestría tenemos casi unos 30 egresados de la maestría de electrónica, en la de eléctrica tenemos unos 20 y tenemos los de doctorado que te digo. Entonces, son programas relativamente nuevos, pero todas las personas que lo terminan pues quedan muy bien cualificadas y realmente tienen buenos empleos. Yo ahora quiero contarle a la audiencia que al interior de la División de Ingenierías nos encontramos trabajando fuertemente para que nuestros programas de posgrado, tanto maestrías y doctorados, cuenten con acreditación nacional ante el Consejo Nacional de Acreditación. De hecho, en el Departamento de Ingeniería Eléctrica Electrónica, ya la maestría en Ingeniería Electrónica recibió la acreditación de alta calidad. Y la maestría en Ingeniería Eléctrica pues está en proceso de acreditación, está en proceso de obtener esta acreditación. Y el doctorado sabemos que por ser un programa pues nuevo, debe cumplir ciertas características para poder postularse a esa acreditación, ¿es cierto, verdad? Así es, o sea, la maestría en Ingeniería Electrónica pasó, digamos, la barrera de los 20 y entonces ahí fue donde solicitamos la acreditación de alta calidad y se la dieron. La maestría de Ingeniería Eléctrica apenas cumplimos ese umbral y entonces ya los documentos salen ahorita en junio a más tardar. Esos documentos salen para revisión de los pares. Y bueno, para el doctorado sí se necesitan como 9 egresados. Nosotros tenemos 2 y bueno, vamos en camino. Pero tan pronto se van logrando las metas, nosotros vamos, digamos, optando por las acreditaciones de alta calidad porque sabemos que es posible alcanzarla dada la infraestructura de la universidad, de los programas, de los laboratorios, etcétera. ¿Sí? Eso era un punto de los que quería tocar. Básicamente todos estos procesos de acreditación de alta calidad son el reflejo de la calidad, valga la redundancia, que se maneja al interior de nuestros posgrados, y en eso también juega un papel muy importante nuestro cuerpo docente.
En el caso de los profesores que participan en nuestros posgrados en las áreas de ingeniería eléctrica, electrónica, son profesores que están formados en diferentes partes del mundo. Más o menos, ¿en qué universidades ellos han recibido el título de doctor, por ejemplo? Bueno, digamos que el asunto de la formación de profesores, de hecho el decano Javier Páez ha jugado un papel importantísimo en ello, y muchos de los profesores pues se han formado gracias a los planes que ha dado la universidad para esa formación. Desde el pregrado los han enganchado para una formación integral en maestrías y doctorados en el extranjero. Entonces tenemos profesores formados en Estados Unidos, en el Georgia Tech, en Pittsburgh. Tenemos profesores de Alemania, profesores de España. Yo mismo fui formado en Rusia, por ejemplo. Bueno, eso sí no fue, digamos, a través de la universidad, pero tenemos, digamos, una planta docente muy diversa, con profesores graduados en muy buenas universidades de todo el mundo. Entonces, los criterios que nosotros, digamos, que tenemos para hacer estos trabajos, para guiar al estudiante, pues son muy diversos. Aportamos todos, somos un equipo de trabajo muy, muy agradable, muy comunicativo, trabajamos bastante en equipo. Entonces eso termina siendo un plus muy, muy grande para los estudiantes. Los enseñamos a escribir proyectos de investigación, a buscar también recursos, y bueno, toda la experiencia que hemos tenido en nuestras escuelas, pues de alguna u otra forma se la transmitimos a los estudiantes, y eso los hace muy, muy competitivos a nivel mundial. Tengo profesoras, por ejemplo, que han recibido a algunos estudiantes en pasantía y me dicen, no, o sea, lo recibió en pasantía, el estudiante termina el doctorado aquí y ahí mismo empieza otro doctorado allá o un postdoctorado, y me dice, no, mándame más, estoy impresionada con esos estudiantes de Uninorte. Eso me decía una profesora de la Universidad de Deusto hace poco, que digamos, trabajó con nosotros revisando unas tesis. Entonces, la verdad es que la retroalimentación que recibimos permanentemente es muy, muy positiva, de evaluadores externos, de profesores, colaboradores, gente que recibe a nuestros estudiantes en las pasantías. Y bueno, eso gracias a que nosotros somos diversos y tenemos, digamos, gran experiencia en diferentes, hemos asimilado escuelas a nivel mundial que de alguna manera las transmitimos acá a nuestros estudiantes. Y eso es un valor agregado muy, muy importante, que ellos lo entienden y le sacan el jugo que se merece, ¿sí? Claro, y ahorita mencionaba lo del tema de pasantías. Por lo menos en todos los doctorados de la División de Ingenierías es necesario que el estudiante de doctorado realice una pasantía de investigación en el exterior de mínimo 3 meses. ¿Cómo ha sido esa experiencia, por lo menos los chicos que acaban de graduarse? ¿Cómo fue esa experiencia y por qué es tan importante que ellos puedan tener, digamos, esa alternativa de viajar, de salir, de, digamos, adquirir conocimientos en diferentes centros de investigación en otros países, en diferentes instituciones? ¿Cómo es esa experiencia? No, la experiencia es súper positiva. O sea, lo que ellos nos dicen, el intercambio cultural, el intercambio con investigadores, con grupos de investigación diferentes, digamos, la forma que tienen de trabajar allá los ha impulsado en sus propias investigaciones, el idioma lo han perfeccionado. Es decir, digamos que la retroalimentación al respecto por parte de los estudiantes ha sido muy positiva. Yo lo que quiero es que se entienda que no es solo para doctorado. En el doctorado son obligatorias, pero en las maestrías también se puede. Si el tutor y el estudiante consiguen una pasantía con algunos de los institutos con los que tenemos convenios, pues hay materias que se podrían hacer allá, cursar allá, y esas valdrían, digamos, para la maestría nuestra. Son muy bien vistas esos intercambios y estamos abiertos pues a todo ese tipo de intercambios, tanto en maestrías como en doctorados. Pero claro, en el doctorado pues obviamente sí es obligatoria, está dentro digamos, de los requisitos que se requieren pues para culminar el doctorado. Ingeniero,
En el chat, David Elías Ruiz nos hace una pregunta que me gustaría nos ayude a resolver. Él nos pregunta, ¿los proyectos de investigación desarrollados pueden ser la continuación de una investigación previa desarrollada en pregrado? Claro que sí, o sea, lo que pasa es que por lo general en el pregrado se hace más que todo diseño, un capstone design, como decimos nosotros, un diseño muy aplicado de ingeniería, pero si en esos proyectos que se realizaron en pregrado se pudo ahondar un poquito en alguna temática investigativa, esa se puede madurar en las maestrías y continuar en los doctorados. Digamos que eso es casi que lo ideal, ¿no? Arrancar con una idea que va madurando y madura en la maestría y se hace mucho más profunda en el doctorado. Entonces esos casos son muy bien vistos y sobre todo que sea un tema que apasione al estudiante. En esto, Natalia, yo quiero dejar bien en claro y que el público, quiero hacerme entender al máximo, y es que los doctorados y estos estudios de posgrado son mucha pasión. O sea, es algo que te guste, métete en algo que te guste, que te llame la atención, en lo que quieras romper todas las barreras, no en algo que te imponga, no en algo que no mueva por allá esas fibras internas tuyas. El doctorado tiene mucho de pasión, y si tú eres apasionado y te metes en un tema que te guste, de estos modernos, como el que exponía el profesor Mauricio Restrepo hoy, por ejemplo, en la mañana, con lo de los autos eléctricos y vehículos eléctricos, o en inteligencia artificial, o en robótica avanzada, o en comunicaciones de quinta generación, mezclada pues con técnicas también de machine learning, por ejemplo, o en ingeniería súper avanzada, con robótica, qué sé yo. Metas en eso, o sea, hay que explorar eso, pero que lo apasione, que le apasione al estudiante ese tema. Y eso así se hacen los doctorados, porque todas estas áreas de investigación necesitan como esa culebrita por dentro que te dice, no, es que esto es así, esto me gusta, y entonces para ti ya deja de existir mucho el tiempo y el espacio en cierta forma, y tú te dedicas a pensar en eso y a echarlo a rodar y evolucionarlo. Lo digo con mucha pasión porque a mí eso era lo que me movía, por ejemplo, en Rusia, con ese frío, con tanta adversidad a veces, pero no, hacía lo que me gustaba. Entonces eso era para mí una fuerza vital que me impulsaba de una manera bárbara, y eso es lo que yo le digo a los estudiantes míos. Yo le digo, es que eso, doctorado no es ver materias y materias y materias y eso, no, es una investigación, es algo que a ti te gusta y que te vuelves, incluso te vuelves mejor que tu propio asesor en eso, porque ya te vuelves un especialista fuerte en esa área de investigación. Entonces, revisen eso, o sea, revisen algo que les guste, que les apasione, y por ahí métanse. Seguro que si lo hacen así no les va a ir mal. ¿Listo? Claro, súper esa motivación, y la verdad que siempre le he admirado en sus discursos y en sus intervenciones, cómo tiene esas ganas siempre de motivar, y la verdad se nota, y creo que el mensaje ha quedado totalmente claro. Así que si no estaba seguro que el mensaje quedó claro, le aseguro que el mensaje sí quedó claro. Muchísimas gracias. También tenemos a Camila Hernández, que nos hace otra pregunta, ingeniero. ¿Cómo es el proceso para aplicar a pasantías con la maestría? A ver, el proceso en el doctorado es muy transparente porque, digamos, es clarísimo el asunto, y hay que hacerlo. Entonces, los tutores se encargan de regular todo ese proceso con investigadores externos. La maestría es algo similar, o sea, con los tutores hay que buscar ese espacio. Y si el espacio se encuentra, entonces en la maestría se abre, digamos, el camino, y ya nosotros, con Natalia y con todos, pues buscamos la forma de regular ese proceso y de hacerlo, digamos, transparente para todas las maestrías. Entonces es más un asunto de que tú convenzas al tutor y que el tutor encuentre con quién hacer ese intercambio, o que tú encuentres ese intercambio con investigadores también externos, y el asesor seguro que te va a apoyar en eso, porque todos queremos que nuestros estudiantes exploren todo el tiempo el universo en la mayor cantidad de dimensiones que puedan. Entonces, ese es un impulso que digamos, arranca desde el estudiante con el tutor. Y bueno, él se puede apoyar en todos los convenios que tenemos con todas las universidades, con muchas universidades. Tenemos más de 300 convenios
con universidades de todo el mundo. Entonces, apoyada en esos, digamos, apoyándose uno en esos convenios, pues puede, digamos, aplicar a la legalidad de esa pasantía dentro de nuestros programas. Incluso también tenemos estudiantes que tienen experiencias tanto nacionales como internacionales debido a que han escrito en conjunto con su tutor algún artículo, y ese artículo es publicado o tienen que ir a hacer la ponencia de estos artículos. Entonces es también como otra alternativa, otro camino para poder tener alguna experiencia nacional e internacional. Por ejemplo, nosotros tenemos el caso de Luis en eléctrica, que trabajó con Ingrid, y él ahorita está en el Skolkovo en Moscú, y un compañero de él que ya estaba allá antes fue el que prácticamente creó todo ese camino. Entonces él contactó a uno de sus compañeros que estaba en una universidad extranjera y de alguna manera se estableció un vínculo, y pues el compañero sabía de la calidad de Luis, y por ahí se fue todo, y él hizo primero una pasantía allá, y ya ahorita está haciendo el doctorado. Entonces, ese tipo de cosas se dan, ¿sí? Claro, las oportunidades siempre están, y eso es uno de los temas que nos gusta al interior de la Dirección de Posgrados e Investigación de Ingeniería comentar a las personas. Incluso pasa con las becas. Cuando existían por lo menos las becas recientes de regalías de los diferentes departamentos, los recursos estaban, las becas estaban, las oportunidades estaban, y mucha gente pues no aplicaba sencillamente porque pensaba que no era posible o esto. Entonces, digamos, el mensaje que tenemos en la tarde de hoy es poder estar a la vanguardia, estar un paso adelante, revisar toda la información que existe, las oportunidades que hay, y obviamente reiterarles a todos que nosotros desde la parte de la coordinación estaremos también dándoles todo el apoyo. Entonces, ingeniero, incluso con las becas estas ¿cuáles eran esas becas que en Nariño, por ejemplo, conseguimos varias? Eran la de la Fundación Ceiba. La Fundación Ceiba, por ejemplo. Sí, exacto. Exacto, es que hay varias entidades, por lo menos, que ayudan a la formación a nivel de posgrado, como Fundación Ceiba, la Fundación Juan Pablo Cáceres, ahora MinCiencias. Entonces, bueno, las oportunidades están. Nosotros recientemente, ahorita en el mes de mayo, cerramos convocatoria para estudios de maestría con la beca Julio Mufdi, otorgada y entregada pues por la universidad. Entonces, también decirle a toda la audiencia que para mayor información, o sea, si existen oportunidades de beca, convocatorias de becas abiertas, la Universidad del Norte publica toda esta información a través de la página web. Y también pues recordarle que a través de nuestras redes sociales también nosotros estaremos publicando información de oportunidades de beca. Nosotros en Instagram estamos como Posgrados Ingeniería UN, y en LinkedIn como Posgrados Ingeniería de la Universidad del Norte. Entonces, como para, digamos, ir focalizando un poco más el tema de las maestrías y los doctorados, desde el Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica estamos ofreciendo actualmente con inscripciones abiertas 2 maestrías de corte investigativo, que son la maestría en Ingeniería Eléctrica y la maestría en Ingeniería Electrónica, ambas con inscripciones hasta el 31 de mayo. Este tipo de programas, como lo acabo de mencionar, es de corte investigativo y tienen duración de 3 semestres académicos. Lo hemos dicho que durante los estudios de maestría investigativa, el estudiante debe desarrollar una tesis de investigación en conjunto de su tutor, que en este caso, pues, debería ser un profesor de tiempo completo del departamento. Ahora, al interior de este tipo de programas, de las maestrías de corte investigativo, ¿cómo están ellas estructuradas? Coméntanos un poco acerca de los cursos, qué temática pueden ellos seleccionar, los cursos pueden tomarlos de otros programas al interior de la división. ¿Cómo es ese proceso? Sí, o sea, digamos que las maestrías son de 40 créditos y los doctorados el doctorado es de 120 créditos. De esos 40 créditos en la maestría, pues 8 son directamente de investigación con el tutor personalizado, es decir, no son grupos, sino que usted con el tutor trabaja todas las semanas directamente en la investigación. Y tenemos 3 cursos nucleares
para las dos maestrías. Ellos se difieren un poco, pero son los nucleares que hay que verlos necesariamente, son obligatorios. Tenemos unos cursos electivos ya, que esos sí son, digamos, de acuerdo a las líneas de investigación, pues se abren unos en algún semestre, otros en otro. El estudiante va tomando esos cursos como apoyo a la investigación que digamos, él realiza. Son 3 cursos por semestre, más los 2 créditos, digamos, de investigación. Él matricula 14 créditos cada semestre. Esa, digamos, es la matrícula que él hace. Y bueno, se espera que al finalizar el tercer semestre ya él tenga terminada la tesis. Si no tiene terminada la tesis, pues él puede aplicar a un periodo de gracia en el que ya él no paga ese cuarto semestre, como para que formalice, como para que termine ya su investigación y entregue el documento y la tesis para ser evaluada ya por los pares que disponga el departamento. En el doctorado, pues también tenemos 3 cursos nucleares. Tenemos 2 cursos de formación en matemática, y tenemos el resto de cursos electivos. Sin embargo, gran cantidad de créditos del doctorado, pues 60 de ellos son dedicados solo a la tesis de investigación, más 8 créditos dedicados a la formación para escribir, digamos, la propuesta de tesis de investigación. Entonces, en el doctorado, pues más de la mitad de los créditos son solo para que el estudiante esté peleando contra sus propios fantasmas, digámoslo así, buscando una solución que mueva el estado del arte mundial, global, y eso, digamos, que es lo que hace particular y diferente el doctorado, ¿no? Sí, y quiero... Estructura, ¿sí? Sí, y quiero aquí aclarar algo también muy importante, y es la oportunidad que le damos al interior de la división a todas las personas que realizan una maestría investigativa, poder continuar con sus estudios de doctorado en menor tiempo. ¿Cómo se hace ese proceso de homologación y cómo se analiza eso? Pues esos 40 créditos de la maestría prácticamente se homologan para el doctorado. Obviamente depende, si es como el caso que plantea, por ejemplo, David Elías Santo Domingo, el que hizo la pregunta de que arranca en un proceso de investigación desde pregrado, pues eso sería ideal, acoplar esos 40 créditos. Si él está cambiando de tema, entonces lo más probable es que él no quiera homologar esos 40 créditos, sino que dejar algunos de investigación para retomar, porque de todas maneras, finalizados los créditos de, digamos, 8 créditos de investigación inicial, él debe presentar una propuesta. Entonces, si se le homologa, pues no le queda tiempo para presentar esa propuesta. Entonces, básicamente, hay un pequeño detalle, pero todos esos créditos se homologan automáticamente. O sea, todas esas materias que vio en la maestría, de una vez las toma el sistema, como decimos nosotros, para el doctorado, ¿sí o no? Y por eso él puede reducir el tiempo del doctorado si quiere, o disminuir el tiempo de materias y trabajar, digamos, ahondar más en lo que está haciendo el doctorado. A veces muchos requieren un poco más de tiempo y eso pues ahí le quedaría perfecto si llega a requerir ese tiempo, ¿sí? Y también los estudiantes de doctorado tienen la opción de, si por algún motivo en sus 8 semestres académicos no finalizan la sustentación de su tesis investigativa, tienen la opción de aplicar también para un año de periodo de gracia, que es un año adicional que se les da sin cobro alguno para que puedan terminar su investigación. Esto solamente se les da a aquellos estudiantes que han culminado todo su plan de estudio y solo tienen pendiente la asignatura terminal, que en este caso hace referencia a la asignatura donde sustenta su tesis de investigación. Entonces, Natalia, quería también como que los estudiantes entendieran un poco que los tutores no necesariamente tienen que ser uno, pueden ser 2 o 3 tutores, o sea, muchas veces un tutor y algún cotutor, por ejemplo. O sea, si él siente que puede trabajar con 2 profesores y los 2 profesores están de acuerdo, pues entonces pueden explorar también esa opción, que es muy interesante. A veces se trabaja con uno nacional y uno internacional, o uno local de acá de la Universidad del Norte y otro de otra universidad nacional. Y eso pues abre nuevos caminos y nuevas perspectivas para los estudiantes.
Incluso pueden ser de varias áreas, ¿no? Por ejemplo, un tutor del Departamento de Ingeniería Eléctrica y el cotutor del Departamento de Ingeniería de Sistemas, si es que algo específico requiere de... Nosotros tenemos tutorías con gente de mecánica, con gente de industrial, profesores de industrial, y precisamente en esas áreas interdisciplinares y multidisciplinares es que aparecen temas interesantes y posibilidad de hacer cosas nuevas con mucha aplicación y son muy enriquecedoras para los estudiantes porque les abren el espectro hacia diferentes áreas que ellos nunca habían imaginado y claro, son muy apetecidos ese tipo de trabajos también. Sí, exacto. Bueno, a mí me encanta pues que las personas hayan podido, digamos, resolver sus inquietudes, recordarles que pueden escribirnos a través del chat, que estamos resolviendo todas las dudas de índole académico y también administrativo. Para ello, pues yo me permito también compartirles brevemente cómo es el proceso de inscripción a la maestría, que quizá muchas personas se están preguntando, bueno, si ya me queda claro la parte académica, estoy súper motivado a formarme a nivel de posgrado, bueno, el siguiente paso es cómo lo hago. Primeramente, es importante que ustedes puedan hacer la inscripción a través de la página web. Todo nuestro proceso de inscripción se hace a través de nuestra página. Ya no es necesario que el estudiante ni envíe ninguna documentación de manera física, ni tampoco que asista de manera presencial a la universidad para hacer este proceso. Todo se hace a través de nuestra página web. Diligencian un formulario de inscripción. Este formulario de inscripción le hace preguntas académicas y personales al estudiante. Es allí importante que si por algún motivo el estudiante de pronto tiene algún estudio de posgrado, ya sea en Uninorte o en alguna otra institución, es importante que al interior de ese formulario pueda dejar toda esta información consignada. Ahora, una vez el estudiante hace, digamos, diligencia ese formulario de inscripción, el mismo sistema le va a solicitar una serie de documentos que son necesarios que ustedes adjunten a través de la plataforma, que son básicamente la fotocopia de su cédula. Para quienes no son egresados de la Universidad del Norte ni en pregrado ni en posgrado, es necesario que adjunten diploma de pregrado y también la fotocopia de las notas de pregrado. En caso de que usted haya tenido de pronto algún estudio de posgrado en otra universidad, también debe adjuntar lo que es la fotocopia del diploma de posgrado y la fotocopia de las notas de posgrado de la otra universidad. Ahora bien, una vez adjunte esto, el sistema también le va a pedir una serie de documentos complementarios. En este caso son una carta de motivación donde nos expongan las razones por las cuales desean realizar los estudios de posgrado en nuestra institución y 2 cartas de motivación. Estas cartas pueden ser de profesores que les hayan dado clases, que puedan dar fe de sus aptitudes, de sus cualidades y de su trayectoria investigativa en caso pues de que lo tengan. Adicionalmente, el sistema les solicita un examen de suficiencia en el idioma inglés. Si al momento de la inscripción el candidato cuenta con algún examen, llámese TOEFL, Michigan, puede adjuntar ese documento al sistema. Si por algún motivo el estudiante no cuenta con ese documento al momento de inscribirse, puede dejar esa documentación pendiente, ya que una vez los estudiantes son admitidos a nuestros estudios de posgrado, nosotros les invitaremos a realizar unas pruebas diagnósticas junto con el Instituto de Idiomas de Uninorte. Entonces, por eso, pues ese requisito, si al momento de inscribir no lo tiene, puede seguir con el proceso sin ningún inconveniente. Una vez el candidato adjunta toda esta documentación, el siguiente paso y obligatorio es una entrevista con el coordinador académico, en este caso, pues con el ingeniero Juan Carlos Vélez, a raíz de la actual crisis sanitaria. Este tipo de procedimientos, este tipo de procesos como son las entrevistas, las estamos llevando a cabo de manera virtual a través de nuestras plataformas, dado pues que no, en este momento no nos encontramos de manera física en nuestra institución.
Tengo entendido que para el caso del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, y me corrige el ingeniero Juan Carlos Vélez, tengo entendido que en el proceso de entrevista participan varios profesores del departamento. Sí, así es, Natalia. Nosotros, pues, por lo general, trato de que sean 3 profesores del departamento, de que esté, de hecho, pues cuando está el tutor, clarísimo, yo también lo invito, o si no, 2 profesores, estoy yo, y somos 3 los que por lo general entrevistamos a los estudiantes, y a partir de eso formamos un concepto sobre el cual, pues, lo recomendamos o no ante el comité de admisiones de la universidad. Exactamente. Entonces, posterior a esa entrevista, como lo ha mencionado el ingeniero Juan Carlos Vélez, al interior de nuestra división nosotros abrimos un comité de admisiones en cabeza del decano de ingenierías, donde se evalúan a todos los candidatos de posgrado. Y luego, finalmente, para concluir ese proceso, nosotros a través de la página web listamos a las personas que han sido admitidas. A través de la página web, con el número de la cédula del candidato, puede verificar si fue admitido o no al posgrado. Posterior a su admisión, nosotros le notificamos a la Oficina de Financiamiento Estudiantil y ellos proceden con la generación de los volantes de pago. Generalmente los volantes de pago, digamos, se dan alrededor de un mes antes de iniciar las clases. Nosotros para el segundo semestre académico estamos programados a iniciar actividades académicas a mediados del mes de julio. Eso indica que nosotros ahorita el 31 de mayo cerramos inscripciones, procedemos con el comité y demás análisis en las primeras semanas de junio para que a mediados de junio ya se tenga la respuesta, la decisión, y a ustedes se les puedan generar los volantes de pago que tengan al menos un mes para todos los trámites de financiación. Para ese tema, que también es muy importante, quiero comentarle a toda la audiencia que a través de la Oficina de Financiamiento Estudiantil nosotros tenemos asignado a una asesora que es Paola Nieto, que se encarga pues de dar toda la información y dar asesoría personalizada para, digamos, la financiación, ya sea de maestrías o doctorados. A través de la página web, específicamente en financiamiento, pueden encontrar el link para que Paola les asesore y les brinde todo el apoyo e información que requiera. Igualmente, de la coordinación administrativa estaré también dando todo el apoyo desde el inicio, desde su inscripción hasta que finalmente es admitido, y todo el proceso de matrícula financiera y posteriormente matrícula académica. Entonces, a grosso modo, ese es como el proceso de inscripción que se debe llevar a cabo al interior de nuestros posgrados de ingeniería. Nuevamente, pues recordarle a toda la audiencia que las inscripciones van a estar abiertas hasta el 31 de mayo a través de la página web. Todas las personas que se inscriben a este evento del Research Day, que va de hoy lunes hasta el viernes, tienen la posibilidad de quedar exentos del pago de inscripción, ya que todas las personas que se inscriben a posgrado deben cancelar el valor de inscripción, pero por participar en este evento ustedes quedarán exentos del pago de esa inscripción. Así que a todos los queremos invitar nuevamente a ser parte de nuestra familia de posgrados. Para nosotros es un gusto poder también atenderles, poder brindarles una asesoría, recordarles que en caso de que existan de pronto dudas posterior a este espacio, ustedes nos pueden contactar directamente a nuestros correos electrónicos. Mi correo es rnatalia@uninorte.edu.co y el correo del ingeniero Juan Carlos Vélez es jcvelez@uninorte.edu.co. Entonces, Juan, no sé si quiera de pronto decir algo para finalizar. Sí, no, Natalia, simplemente ponerme a entera disponibilidad el estudiante que quiera contactarme o quiera que le establezca algún enlace con algún profesor porque quiere trabajar en algún tema, pero tiene alguna duda antes de la inscripción. Pues nosotros, todos los profesores del departamento, estamos a la expectativa, estamos abiertos para ello.
y bueno, es cuestión de simplemente escribirme un correo haciéndome la solicitud y yo busco que el profesor lo atienda lo más pronto posible o yo también le doy la respuesta lo más pronto posible. Es decir, estamos en entera disponibilidad para responder dudas y ayudarlos a guiar en este proceso, en la parte académica, en la parte administrativa, contigo. Y bueno, encantado de estar en este tipo de eventos. Tú sabes que esto es lo que mueve un poquito el motor de todos estos programas. Y bueno, quedamos a la espera de la respuesta de los estudiantes y para colaborar en lo que necesiten. ¿Listo? Muchas gracias. Así es, profe. Muchas gracias a usted por su valiosa intervención, por su tiempo, por darnos la oportunidad de tenerlo también acá, de compartir en la mañana y en la tarde de hoy con los estudiantes de sus programas que han sido bastante valiosos para nosotros poder, digamos, recibir por parte de ellos no solamente su experiencia a nivel de posgrado, sino también todo el conocimiento y todo lo aprendido alrededor de todas estas investigaciones. Recuerden las personas que quieran de pronto revisar nuevamente estas jornadas que tuvimos de pronto en la mañana y esta tarde, o las personas que van a ver este video posteriormente, no olviden que suscribirse al canal de YouTube de Uninorte Académico para que a través de esta plataforma puedan ustedes revisar todos estos videos que van a quedar colgados allí en YouTube para que no se pierdan ninguna programación, que como les digo, el evento del Research Day va de lunes a viernes, tendremos jornada de la mañana, jornada de la tarde. Como indiqué, en el día de hoy iniciamos con las áreas del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, pero también vamos a tener durante toda la semana las diferentes áreas de ingeniería. Mañana seguiremos con este evento, con las áreas y las temáticas relacionadas con ingeniería mecánica. Así que a todos, muchísimas gracias por estar aquí, por haberse conectado, por sus preguntas, a todos los participantes, los invitados en la tarde de hoy, en la mañana de hoy, a los profesores, muchísimas gracias a toda la audiencia. Gracias, ingeniero Vélez. Muchas gracias nuevamente y que tenga una feliz resto de tarde. Hasta luego, lo mismo. Saludos a todos. Los siguientes contenidos de Uninorte Co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro